Mi nombre es Franz Tufiño y quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar en el que vamos a aprender sobre las habilidades de comunicación. Les vamos a pedir que en la medida de lo posible prendan sus cámaras. La charla la vamos a tratar que sea lo más interactiva posible. Tengo el honor de presentarles a Isabel Carrión Olivera, quien es ingeniero metalurgista que estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Tiene estudios de filosofía, psicología, pedagogía y desarrollo humano en la Organización Internacional Nueva Acrópolis. Es conferencista en temas de ciencia, psicología y filosofía. Tiene más de 15 años de experiencia dictando en colegios, universidades, cursos de lectura dinámica y comprensiva, oratoria, liderazgo, ética, filosofía, ciencia e ingeniería en Perú y en Ecuador. Ha dictado cursos en Nueva Acrópolis, en la Escuela Politécnica del Ejército y en el Liceo Naval. Queremos, Isabel, darte la más cordial bienvenida, agradecerte mucho que nos acompañes el día de hoy. También a todos los ingenieros que nos están acompañando, pues bienvenidos. Que disfruten esta conferencia, este taller. Y pues estamos en tus manos, Isabel. Bienvenida. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, la forma en la que nos comunicamos con los demás es esencial para nuestro éxito personal y profesional. Pero ¿es lo mismo hablar que saber comunicar? ¿Cómo desarrollamos el arte de la comunicación efectiva? El ingeniero cada vez está más expuesto a la presentación de proyectos, a capacitación de colegas y a negociaciones. La comunicación que se emplee será fundamental para tener éxito. Pero ¿qué elementos debe utilizar un ingeniero o cualquier persona en la preparación de su comunicación, en la transmisión de sus mensajes? Esta noche vamos a descubrir juntos la importancia de saber comunicar y por qué es una herramienta clave para todo ingeniero exitoso. Lo primero que tenemos que responder es ¿qué es la comunicación y para qué sirve? Bueno, esta conferencia no va a ser solo un monólogo en donde yo converse, yo hable. ¿Está bien? En algún momento voy a querer también que me digan qué piensan ustedes. Les voy a lanzar alguna pregunta y voy a decir algún nombre. Y bueno, abren el micrófono y me responden. Pero ahora voy a ir desarrollando el tema y de ahí yo lanzo alguna pregunta para saber qué piensan y claro, interactuamos un poquito a lo largo de esta charla. Bueno, entonces, primero, ¿qué es la comunicación? ¿Para qué sirve? La palabra comunicación deriva del latín communication, que se escribe communicatio. ¿Qué significa? Compartir, participar en algo. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes. Hay un emisor y hay un receptor. Por ejemplo, ahora yo soy el emisor, ustedes son los receptores, ¿no? Estamos comunicándonos. Puede llevarse a cabo de diferentes formas. Puede ser verbal, puede ser escrita utilizando un idioma, un lenguaje. Puede ser también no verbal. Se puede valer solo de gestos, la comunicación, lenguaje corporal, incluso signos no lingüísticos. Pero el proceso comunicativo es esencial en la vida de la sociedad. Permite que los seres humanos se expresen, compartan información, establezcan relaciones, llegamos a acuerdos, y también por eso somos capaces de organizarnos, porque nos podemos comunicar. Es imposible que no se lleve a cabo la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que este proceso ocurre de forma continua en la vida humana y a diferentes niveles. Es un proceso necesario, o sea, no podemos prescindir de él. En nuestra época, nosotros decimos, no estamos cada vez más conectados, decimos, ¿no? Así hablamos. O sea, cuando enciendes una computadora, coges tu móvil, tienes a tu disposición múltiples métodos de comunicación para contactarte con quien tú quieras y en cualquier parte del mundo, en pocos segundos. Pero ahí viene otra vez la pregunta. ¿Nos comunicamos realmente de forma efectiva, eficaz? En el ámbito personal y laboral, conseguimos que nuestros mensajes tengan de verdad un efecto deseado. A veces hay malos entendidos, y ahí es donde uno dice, ¿pero qué pasó, no?
¿Cómo no me entendió? O yo no hablé tal vez bien. Lo más probable es que pensamos que la otra persona no nos entendió. Pero saber comunicar es lograr una comunicación que sí sea eficaz. Para esto es necesario que tengamos la idea clara de lo que quieres comunicar, que selecciones bien tus palabras, el tono también, el lenguaje corporal adecuado para transmitir tu mensaje, y también la persona que te recibe el mensaje debe estar dispuesta a escuchar, a comprender ese mensaje. Por eso en esta charla yo quiero hacer alguna pregunta, a ver si están dispuestos o estaban escuchando. No solo yo hablo, ¿no? Ustedes tienen que recepcionar, si no, no nos estamos comunicando. Entonces, es una dinámica como para ver si el receptor está ahí escuchando. Entonces, necesitamos que el receptor escuche, comprenda el mensaje, preste atención, busque aclarar cualquier duda o malentendido que pudiera surgir. Entonces, trabajar para que nuestra comunicación sea efectiva repercute en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy, además, nos enfrentamos a algo bien interesante, ¿no? Que es la velocidad, la voracidad con la que se consume la información, más que en cualquier época. O sea, es una magnitud que no solo importa la rapidez, sino la brevedad del mensaje. Nos estamos acostumbrando cada vez más, eso me doy cuenta, ¿no? En todo lo que se interactúa, porque yo dicto bastantes clases, interactúo con mucha gente. Solo leen información inmediata y breve. Entonces pasamos, ¿no? Ese paradigma que se está dando actual en la comunicación, que es la inmediatez y la brevedad, puede suponer en muchos casos malos entendidos o errores, muchos errores en la comunicación. Y claro, nosotros debemos esforzarnos en no pasar por alto los principios de un buen comunicador. Vamos a ver unos ejemplos bien interesantes, pues se van a reír seguro un poco. He preparado así, son con caricaturas, ¿no? De algunos malos entendidos en la comunicación. Cómo se dan estas situaciones a veces, ¿no? En la comunicación. A ver, veamos, por ejemplo, acá. Un profesor le da una indicación a su alumno para que haga una tarea, ¿no? Y el profesor llega con su árbol al día siguiente y le dice, ¿no? Lo que está acá en la caricatura, ¿no? Profe, mi papá y yo buscamos, ¿no? En todos los árboles del patio y no encontramos la raíz cuadrada que me dejó de tarea, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí la comunicación? O sea, el niño entendió otra cosa. Esto es una broma, claro, puede darse de un profesor, puede darse de un jefe, a su colega. A ver, otra. Y esto es entre las generaciones, ¿no? A un abuelito, un señor del siglo XX, le regalamos, a alguien de más de 80 años, le regalan su celular y él se va, ¿no? Ya lo he conectado a la red, dice, y se va a su red de pescar, porque es un pescado. ¿Y ahora qué? Dicen. Claro, esto parece broma, pero sí se da. O sea, el mal entendimiento entre las generaciones, y ahora esto es típico, ¿no? Entre la juventud y también las personas que no estaban acostumbrados a usar estos aparatos. O, por ejemplo, ¿no? Estos dos niños que dicen, ¿qué entendió tu abuelo cuando le dijiste que íbamos a navegar por la web, ¿no? Él está preparado para navegar, ¿no? Está con su caña de pescar, se va a ir a navegar, pues no entiende qué es la web. Pero no solo es desde los más jóvenes a los mayores, es también al revés. O sea, el papá a veces le da una indicación a su hijo o al joven y no le entendió. El papá puede pensar que sí le entendió y en realidad no. Bueno, miren esta caricatura, ¿no? O sea, te dije que había que venir de luto. No, el joven, el niño le entendió de Pluto y él se fue de Pluto y era un entierro, ¿no? Y claro, ahí él está diciendo de luto. Claro, estos parecen bromas, pero sí se dan, son malos entendidos. Y otro, por ejemplo, cuando convivimos, ¿no? Con la pareja, no sé, este ejemplo suena, depende de la emoción, pero por ejemplo, la señora dice, mi amor, llevamos 5 años casados, nunca me has comprado nada. Y él le responde, no sabía que vendías cosas. Claro, ahí él puede no tener mala intención, puede no estar enojado y decirle de manera despectiva, encima está distraído leyendo, y ella, ahí hay que conocer también la psicología para la buena comunicación. Para una mujer es importante los detalles pequeños, tal vez no es un reclamo, pero esto, si se malentiende, ambos mensajes, si llegan mal, es discusión, de todas maneras, pelea incluso. Ya, o sea, ahí va a haber pelea entre los dos, si son esposos, ¿no? Y bueno, imagínense en estas cosas pequeñas, personales, cuánto más será en la política, cuando queremos comunicarnos de manera política. Por eso existe el arte también de la diplomacia, ¿verdad?
Pero cuando hablamos a un público, tal vez no siendo políticos, pues nos puede tocar tener colegas de muchos países que tienen distintas culturas, formas de ver las cosas. Por ejemplo, esta diapositiva es graciosa, pero en parte sí se da también así. La persona dice, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo? El africano le entiende, o le pregunta, ¿qué significa alimentos? El europeo, ¿qué significa escasez? El americano o el norteamericano, ¿qué significa el resto del mundo? O el árabe, ¿qué significa opinión? O sea, obviamente está acá ironizando, ¿no? Pero es de acuerdo a cómo ellos viven, que enfocan también, o van a recepcionar el mensaje. Son gente de distintos lugares. Entonces ahí puede haber una mala comunicación, porque no sabemos aquí usar las palabras como para que nos entiendan. O, claro, esto es en medio de un diálogo, esta es una caricatura, pero es interesante ver cómo se pueden dar estos malos entendidos. Pero aquí vemos que la comunicación de manera eficaz sí es importante. A veces aún pensemos que nos estamos comunicando bien, no lo hacemos. Y no entendemos qué pasó, o sea, cuál fue nuestro error. O sea, imagínense en estas caricaturas, ¿no? Que están exagerando tal vez las cosas, pero sí, uno dice qué pasó, ¿no? O sea, ¿qué fue? Y esa necesidad y este esfuerzo de querer comunicarnos bien no es nuevo. O sea, el ser humano ha trabajado desde siempre en lograr esta habilidad. O sea, desde miles de años atrás. Porque nos comunicamos desde que hablamos. Entonces vamos a la raíz un poco, a ver, vamos a ver un poco para enfocar qué es saber comunicar, porque no quiero dar solo los conceptos que ahora usamos, actuales, sino de siempre, porque el ser humano ha ya tenido una experiencia con esto de la comunicación desde mucho tiempo atrás. Vamos por lo menos a la historia o a la raíz de nuestro mundo occidental para entender un poquito, ¿no? Cuáles son los aportes o qué podemos rescatar y hasta hoy, cómo los enfocamos. A ver, la raíz de nuestra cultura occidental, ¿en dónde se encuentra? A ver si alguien pone en el chat o si me dicen en dónde está, en qué cultura, en qué civilización nace nuestro mundo occidental. A ver si alguien escribe en el chat, a ver si están ahí por ahí atentos. Pueden escribir en el chat o abren su micrófono y me dicen. Y si no me dicen Viene es de raíz porque, latina. claro, latina es, o latín es el idioma de Roma, por lo tanto es Roma o Grecia. ¿Está bien? Sí. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Roma y Grecia? Es que mucho de la cultura de hoy, la cultura occidental, estoy hablando de Perú, Ecuador, Francia, Estados Unidos, toda Europa, todo el mundo occidental, tiene mucho su raíz en Grecia y Roma. El idioma que yo estoy usando ahora para comunicarme es el español o el castellano. Y este idioma, ¿de dónde nace? ¿De dónde nació? Del latín, como bien dijo Tania. El latín fue el idioma del Imperio Romano. Si ven acá en el mapa, en toda esta zona estuvo, en la zona que está pintada de naranja, estuvo el Imperio Romano en algún momento. Hoy ya no existe. Y uno dice, pues ya pasó. No. El latín, que fue el idioma de ellos, es la raíz del inglés, del alemán, del francés, del italiano, del español, del portugués, y no solo nuestro idioma, los días de la semana, cómo contamos el año, nuestro calendario viene de ellos, el calendario romano. Muchas cosas que hoy usamos vienen aún, tienen su raíz en esa cultura. Por ejemplo, cualquier persona que estudie para ser abogado hasta hoy, en todas las universidades de Occidente, donde formamos a profesionales en leyes o abogados, siguen de todas maneras derecho romano dentro de su sílabo, ¿no? De su malla curricular. ¿Por qué? Porque la base incluso hoy de nuestras leyes está aún también en el derecho romano, o tienen influencia griega, y también la arquitectura. Hace poco fue el Mundial de Fútbol, ¿no? De Qatar. Bueno, esos estadios hermosos que hemos visto, muchos se inspiraron en la arquitectura del Coliseo Romano, tienen base en todo eso, y no solo eso, muchas otras obras de ingeniería, de hidráulica, están, o hasta ahora nos impresionan, o las hemos tomado de referencia, de Roma. Y también en estas culturas, pues desarrollaron también lo que es la comunicación efectiva, la comunicación eficaz. En Grecia, el arte de la buena comunicación la llamaron oratoria.
Entonces acá sí yo quiero hacer algunas preguntas, a ver si Hugo o Jefferson, que están ahí, Mario, tal vez, María, alguno de ustedes, abre el micrófono, tal vez no sé si el video, pero y me puede decir, ¿qué es la oratoria? A ver, alguno de ustedes, Santiago, tal vez, Nelson, Mario, estoy nombrando cualquiera porque no les veo en el video y me pueden decir qué piensan que es la oratoria, ese término, ¿no? Claro, yo lo voy a explicar un momento, pero quiero saber qué piensan. A ver, algunos de ustedes, por favor, si es que pueden, abrir su micrófono y decirme qué es la oratoria. A ver, no veo a nadie. Voy a esperar un momentito para que no sea un monólogo. Ya ahí Mario escribió. Dice, es el arte de hablar y comunicarse. Ya está bien, es un arte. ¿Para qué sirve? Para comunicarse. ¿Cuándo usamos la oratoria, Mari? A ver, escribe y respóndeme o si no, abre tu micrófono. ¿Cuándo piensas que estás usando la oratoria? A ver, ¿cuándo es que la usamos? ¿En qué momento usamos esta herramienta? ¿Cómo pensamos que la estamos utilizando? A ver, te espero, Mario. Claro, ¿en qué momento? Para expresar ideas, claro. Muchas personas me dicen, cuando expongo, cuando voy a dar un discurso, cuando voy a hablar frente bueno, un joven me decía, en el colegio, en mi salón, cuando me dejan exponer un deber de clases, ¿no? De alguna materia. Claro, obvio que ahí uno está usando la oratoria para comunicar, para expresar, para dirigirse a un público, pero si lo relacionamos, como están poniendo en el chat, a comunicar, a expresar ideas, no solo es en esos momentos, también sería al dialogar, al negociar, como decíamos hace un momento, o sea, cuando queremos una entrevista de trabajo, ¿quién no ha pasado una entrevista de trabajo? Estamos comunicando, tenemos que comunicar, o cuando pensamos en pedir algo a alguien, para que nos entienda o nos acepte el pedido, persuadir, ¿no? A alguien. Hasta cuando saludamos a alguien, estamos abriendo líneas de comunicación, por lo tanto, en todo eso estaría la oratoria, y así lo enfocaban los griegos. Ahora, en cuanto a la oratoria de Grecia, es interesante lo siguiente, lo dejo solo como anécdota porque nuestro tiempo no nos da como para mucho, ¿no? De hablar de esto, pero la oratoria sería el poder de la palabra. Así lo veían los griegos. Para más o menos entender cómo enfocaban de alguna forma ese arte, porque ellos lo desarrollaron en el tiempo. Y eso no lo digo yo, o sea, hay muchos oradores que después de 2500 años, aún hoy los consideramos grandes maestros o grandes oradores, grandes maestros de la oratoria, filósofos, sabios. Entonces, los griegos de alguna forma se preguntaban, y los romanos también, en su educación al pequeñito le decían, ¿qué dirán de ti de acá a 100 años? ¿Qué dejarás? ¿Qué legarás? ¿Qué contarán de ti? ¿Cómo te recordarán? Y eso nosotros hace 100 o 200 años atrás era un poco común, o sea, era bastante común, ahora ya casi no. Que teníamos las fotos, ¿no? De los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos en las paredes. Venían a la casa y decíamos, ah, mi bisabuelo era tal, hizo tal cosa, se llamaba así. Hoy no sé si sabemos el nombre siquiera del tatarabuelo y qué hizo, quién fue. O sea, no nos lo contaron, no nos lo comunicaron, no nos lo transmitieron, por eso es que no sabemos. En cambio, los griegos tenían como que nos tienen que recordar, tenemos que dejar huella, ¿qué vamos a dejar al mundo? Y bueno, solo un ejemplo del poder de la oratoria griega. Hasta hoy hablamos y hemos hecho hasta películas de sus hazañas, de sus gestas heroicas que ellos tuvieron. Por ejemplo, hace poco, ¿no? Hace unos años, hasta Brad Pitt hizo de Aquiles, ¿no? En Troya. Sabemos quién era Aquiles, quién era Ulises, qué pasó en esa guerra, quiénes eran sus dioses. Hubo épocas, estamos hablando de más de 2000 años atrás, que sucedieron estos hechos, y hubo épocas en Europa donde no se sabía leer. Claro, uno dice, llegó el libro de Homero y ahí estaba escrito,
Pero hubo épocas en Europa, por ejemplo, que no había acceso a la lectura. ¿Cómo llegó? ¿Cómo navegó en las aguas del tiempo todo eso? ¿Cómo nos enteramos de esos héroes, de esos gestas, de esos hechos, de su historia? Pues obviamente a través de la transmisión oral. Se contaban de generación en generación. Ustedes habrán escuchado también ya de los juglares, ¿no? Que era ya, que los cantos, se transmitían, no me olvides, no nos olviden. Y hasta hoy sabemos quiénes son. En cambio, actualmente, yo muchas veces constato en muchas clases que doy para jóvenes, a veces les digo, ¿y quién fue Neil Armstrong? Y no saben. Hace poco hemos llegado a la Luna, es un hecho que nadie lo hizo en toda la historia de la humanidad conocida. Nadie llegó, nadie pisó, lo hemos hecho nosotros hace poco más de 50 años, 53 años atrás. Y ya no sabemos quién es Neil Armstrong, ya no lo tenemos como referente, porque fue un hombre interesante, como para tomarlo hasta de ejemplo, y la piedra lunar por ahí está en el museo, media olvidada, y no sabemos ni siquiera por qué impacto tuvo, porque uno dijo, ya está bien, pisó y, pero sí hasta el internet, muchas cosas, la olla teflón que usas en tu casa, los pañales de bebé, muchos avances en la medicina se dieron desde ese entonces. Por ese hecho, por ese esfuerzo de querer llegar a la luna, se desarrolló muchas cosas que hoy usamos día a día en la casa. Entonces, no nos lo cuentan, no sabemos. Una vez yo pregunté, ¿qué es Roma? En una clase para jóvenes. Es una pizzería, me dijeron. Es una pizzería. Yo hablaba de la cultura romana, ¿no? Entonces ellos lo relacionaban a un restaurante. Entonces, claro, obviamente es que no tenemos, tal vez hoy, esa importancia del transmitir, del hablar, del conversar, de sentarnos a contar, a transmitir, no solo para conseguir un negocio, una exposición, una tesis, sino para, de verdad, comunicarnos. Todo el poder de la oratoria griega, más o menos lo quise dar en esta explicación. Y bueno, hoy, según la Real Academia de la Lengua Española, pues la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Ese es su significado, con elocuencia. Es decir, la habilidad de comunicar de un modo eficaz para informar, para deleitar, para conmover, para persuadir. Hasta aquí hemos visto claramente qué es la comunicación, que la usamos en todo momento, desde un saludo, una entrevista, una negociación, conversando con los amigos, los hijos, una conferencia, una exposición. Y la elocuencia, o el saber comunicar, pues es inseparable de esta palabra, oratorio. Y claro, ya sabemos que existen varios tipos de comunicación, lo mencioné hace un momento, ¿no? La verbal, también la corporal, los movimientos, posturas, todos esos tipos de comunicación se involucran, están incluidos en la práctica de la oratoria, por eso le decían que era un arte. Pero ese arte tiene un espíritu, y es bien interesante, porque las técnicas, claro, nos gusta mucho, ya la técnica está bien, hay que ensayar, pero sin el sentido y el espíritu que tiene, no es completo el arte. Incluso Cicerón, que fue el más grande orador que tuvo Roma, decía, ¿no? Que hay 4 cualidades, hay 4 virtudes, si no las tienes no eres orador. O sea, no quien sea es orador. Hasta un charlatán habla bien, pero no por eso es orador. Entonces no podemos decirle orador a quien sea, ni que ese arte es así, como sí, ¿no? No, tiene también un espíritu. Para no explayarme tanto e ir a algunas otras cosas que quiero dejarles esta noche, les voy a contar solo una anécdota pequeñita, en donde vamos a entender ese espíritu que tiene esto de la comunicación eficaz, saber comunicar, o como decían los griegos, la oratoria. Vamos a hablar una anécdota de Sócrates. Sócrates está considerado hasta hoy uno de los más grandes oradores que tuvo Grecia. Él nunca escribió nada. Si lo conocemos es gracias a Platón. Pero no voy a hablar toda su vida, sino una anécdota. Y él hablaba, dialogaba. Su arte al hablar se llama mayéutica. Hoy la conocemos así, pero bueno, era transmitir. Era un gran orador. Él estaba un día en las plazas conversando con los jóvenes y viene uno de ellos, ¿no? Y le dice, Sócrates, Sócrates, te quiero contar algo, Sócrates. Espérate, le dice Sócrates. A ver, antes de que me digas nada, ¿has pasado eso que me vas a decir por los 3 filtros?
Y claro, este joven que le estaba hablando no entendía de qué le hablan. No, Sócrates, ¿qué es eso? A ver, primero, lo que me vas a decir, primer filtro, ¿es verdad? ¿Has comprobado que es verdad? Y él le dice, bueno, no he comprobado que es verdad. Incluso es medio un chisme, le dice. Bueno, entonces 99% que no es verdad. No pasó el primer filtro. Sócrates le dice, segundo filtro, lo que me vas a decir es bueno. ¿Qué significa bueno? Que tiene buena intención. A eso se refiere Sócrates, que tiene buena intención. Entonces, este joven dice, no tiene tan buena intención, no es tan bueno. Y último filtro, lo que me vas a decir, ¿es necesario que me lo digas? Y bueno, él le dice más o menos, no mucho. Y Sócrates le dice, no pasó tampoco el tercer filtro. Por lo tanto, si lo que me vas a decir no es verdad, no es bueno, ni necesario, no pierdas tu tiempo, ni me lo hagas perder a mí. En esta anécdota está eso, ese ingrediente de fondo que es lo humano, ¿no? Dentro de lo que va al hablar, la comunicación, lo que tiene la comunicación al darse. La oratoria o el verdadero orador busca la verdad, tiene una buena intención. Obvio que este arte también logra persuadir, convencer, mover a la gente, pero no puede ser para manipular, para robar, para estafar, para engañar, no. Tiene que tener una buena intención y ser necesario. Por lo tanto, la oratoria no solo es te digo y te digo ya, no, es cuándo, cómo te digo las cosas. Hay momentos adecuados para saber comunicar, para que el mensaje llegue bien. A veces no sabemos encontrar los momentos o también hay que saber callar. No solo saber hablar, saber escuchar, saber callar y también cuándo. Todo eso es la oratoria. Entonces, los rasgos necesarios de un buen orador son bastante generales, bastante grandes. Hay que practicar, no es solo hablar. Entonces, uno dice, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos del buen orador? Porque actualmente algunos profesionales que tienen un excelente dominio de un tema no se hacen entender, fallan en el momento de dar una capacitación, en el momento de hablar en público, dicen, ¿y qué pasó? No puedo, saben mucho, son muy buenos en lo que hacen, en lo que saben, pero la oratoria también incluye aplicar otros recursos, ¿no? Como la entonación, el lenguaje corporal, hay que conocer mucho el tema del lenguaje corporal, el dominio de las emociones, eso le llamamos desenvolvimiento, escuchar, generar empatía, ser didácticos, para no solo es tener un conocimiento profundo del tema. Por eso es un arte, por eso se dice que es un arte. Y hoy este arte parece que lo estamos perdiendo y estamos olvidando que tiene una fundamental importancia. Entonces, en este sentido, la oratoria es necesaria en el trabajo, en la convivencia, en general con los demás. No lo veamos solo para exponer, para capacitar, solo para la vida laboral, ¿no? Sino en general, en la convivencia y también es necesaria para dejar un legado a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a este aspecto final que toco de la oratoria o del arte de saber comunicar? Porque en el mundo, ¿cómo es esto de dejar un legado? Bueno, el tema de la oratoria está íntimamente ligado al liderazgo. Por lo tanto, acá les voy a hacer otra pregunta. ¿Ya? Acá, si pueden, alzan su mano con, con los emojis del Zoom o me dicen yo. A ver, díganme, ¿quiénes de ustedes que están hoy en esta charla se consideran líderes? Entonces, les toca, porque en su trabajo, ¿no? Ya, ahí están poniendo su manito. ¿Está bien? Ahí hay uno que ha alzado la mano. Los demás nada. No les toca trabajar como líderes o no se consideran líderes. ¿Sí? Ya, ahí yo veo solo uno que ha puesto su manito en alto, van dos. ¿Ya? ¿Quién más se considera líder? A ver, alce su mano, ¿no? Ya, vamos dos. Bueno, entonces, a ver, acá hay algo interesante en este sentido de liderazgo.
Pocos han levantado la mano, ¿ah? Algunos dirán que son líderes, claro, porque trabajan como jefes, a cargo de equipos o grupos de personas, de ingenieros tal vez, pero no solo es esa actividad profesional. Nosotros, aquí en nuestra mayoría, como me imagino, somos ingenieros. En general, la ingeniería es una profesión que se centra en conocimientos especializados, ¿verdad? He visto varias veces yo en empresas que un buen ingeniero rechaza un puesto de liderazgo o de manager, alegando que no es lo suyo, ¿no? Que esa no es la recompensa que quiere por llevar varios años haciendo bien su trabajo. Es que existe una característica que cuando a uno se le da muy bien realizar tareas individuales, le resulta muy complicado pasar a ser responsable de un equipo. Pero actualmente todo ingeniero está cada vez más expuesto a la presentación de proyectos, a capacitación de colegas, a negociaciones. Y aún a veces temporalmente, aún no sea permanente, nos toca ser líderes porque nos dicen, ya, tú tienes que prepararle a este que ha llegado recién. Bueno, eso en el trabajo. Pero y si nos ponemos a pensar, a ver, pensemos con más amplitud sobre esto del liderazgo, saliendo del ámbito laboral y profesional, nos movemos en un entorno social. Todos nosotros tenemos padres, hermanos, o tal vez somos hijos únicos, pero tenemos familiares, amigos, o familia propia, o sea, ya tal vez han formado una familia, tienen hijos. Y en este entorno también alguna vez nos tocará ser líder. Por ejemplo, uno dice, bueno, ahí ya tengo mi familia, si es que tuvieran hijos, pues tienen que liderar. A ver, los que tienen hijos a veces pueden decir, no, yo no tengo nada, pero tal vez quieren formar una familia luego. Pero ¿por qué decimos que nos tocaría, aún en esas circunstancias, ser líderes de manera temporal o permanente, según sea el caso? Porque un líder es una persona que dirige un grupo, desde pocas personas o una persona hasta una población entera de un territorio. El líder tiene la capacidad de influenciar, estimular, incentivar a los integrantes para dar lo mejor de cada uno o con el propósito de alcanzar algún objetivo común. Entonces, cuando nosotros saliendo de la esfera laboral, del trabajo, decimos que tenemos que conducir una familia y aún no tengan hijos, son parte de una familia. A veces nos toca tener hermanos menores, nos toca un sobrino por ahí, qué sé yo. O sea, hay que enseñar, hay que guiarlos, hay que incentivarlos a que den lo mejor de sí mismos. Se decía al papá y a la mamá que son los jefes de la familia, los que dirigen, ¿no? Se tienen que conducir. Y eso es verdad. Y no es una tarea fácil. También, evidentemente, en el trabajo, cuando estamos a cargo de un equipo, o tenemos que capacitar colegas, obvio que tampoco es una tarea fácil, pero hay que hacerlo y lo mejor posible. Y todo líder debe ser un buen orador. La oratoria es indispensable en el liderazgo. No puede no estar unido. Porque puede ser que alguien que maneja la oratoria pues no sea líder, pero el que sea líder en cualquier momento sí tiene que ser orador. Entonces, con todos estos elementos vemos que saber comunicar o la oratoria es una herramienta fundamental para tener éxito en todo sentido. Hay mucho que aprender y practicar para dominar esta habilidad. Este espacio nos ha quedado un poco corto, pero no quiero irme o no quiero cerrar sin darles unos tips, ¿no? O recomendaciones básicas. Porque obviamente sí hay que desarrollar ciertas nociones. Bueno, estas por lo menos nos servirán para poder comunicarnos mejor o al exponer o mínimamente nos ha tocado algún momento hablar delante de alguien, virtualmente incluso, no solo presencialmente, en la pandemia más aún nos ha tocado, ¿no? Estar transmitiendo y había que hacerlo de la mejor manera o hay que aprender a hacerlo de la mejor manera. Ahora en presencial se está dando más nuevamente las cosas. Por lo tanto, vamos a ver algunos tips de oratoria, algunos pequeños tips que vamos a dejarles como recomendaciones para que podamos llevarnos esto, ¿no? Como aporte de esta noche. Vamos a ver entonces. A ver. Primero,
¿Qué cosa es sumamente importante en la transmisión, al expresarnos? La buena postura. Eso es fundamental, el lenguaje corporal. Una cosa que tienen que tomar en cuenta al caminar y al ponerse delante de quien sea, o sea, no solo es un público grande, un auditorio, ¿no? Puede ser también solo una mesa de trabajo y uno ya tiene que pararse y hablar y dar indicaciones. Hasta cuando damos indicaciones qué sé yo, cómo usar algo, un lugar al que recién ha llegado. Bueno, la postura correcta, estas que están aquí en el dibujo son todas las posturas incorrectas, ¿no? Cuando uno está muy encorvado, cuando está sacando demasiado el pecho, cuando está también doblando las rodillas, no son las posturas adecuadas. La postura correcta en cualquier situación para pararse delante de alguien o transmitir. En una entrevista de trabajo igual, si estamos sentados, también aplica lo mismo. O cuando negociamos, podemos estar en un café, en un restaurante y negociando con alguien sentado. La espalda tiene que estar derecha, los brazos sueltos, no duros, rígidos, no, pero la espalda derecha. Los brazos naturalmente sueltos al costado, tiene que haber eso. Y también tenemos que caminar de manera de buena postura, no doblando, arrastrando los pies, por ejemplo. En cuanto a las manos, hay que usar el lenguaje corporal para transmitir. No podemos estar sin expresarnos a través de las manos. Siempre, eso es bien importante, eso se practica. A veces no sale de manera natural, a veces no, pero hay que esforzarnos por sí practicarlo y hasta que va a salir de manera natural, sin pensar, ya simplemente lo dominamos. Después también tienen que practicar mucho el tema de la mirada y la voz. Esto es sumamente importante. ¿A qué me refiero con la mirada y la voz? La mirada es fundamental en la transmisión. El contacto visual. Si tú no miras a la persona o las personas que están contigo, no hay comunicación. Es como no tener señal, como se nos fue el internet, se nos fue la línea de teléfono, no hay cómo comunicarnos. Contacto visual es fundamental, hay que ver a los ojos. Es lo que más cuesta cuando tenemos, por ejemplo, un auditorio lleno de gente o unas cuantas personas sentadas, verles a los ojos. Entonces, un tip, si les da nervios, se pone mal, porque de hecho tenemos nervios, nos da temor, hay que verles aquí, esta parte de acá de la frente, cuando tú les ves, hasta que cojas confianza y ver los ojos, va a parecerles que te están viendo a los ojos, que les estás viendo, pero de ahí hay que ver los ojos, no fijamente, depende, o sea, hay casos y casos, no es una mirada suave que pueda ver, por eso también se hace un desplazamiento, cuando ya estás en un auditorio, tienes que desplazarte para poder llegar a todos con tu mirada, que nadie, aún el que está más al fondo, sentado, no deje de verte y tú a ellos, porque son tu público y hay que transmitir. Y en el caso de una negociación, de una entrevista de trabajo, cuando conversas con tu hijo y le tienes que decir algo, o cuando tú conversas con tu papá, tu jefe, le tienes que pedir algo, hay que ver a los ojos. No puedes estar viendo al cielo, al suelo, a la pared, no. Por muy nervioso que estés, todo eso hay que dominarlo, ¿sí? Tu mirada. La voz tiene que estar bien modulada. Para eso se tiene que respirar. Y la respiración que se usa es la respiración diafragmática, que uno inhala, baja la respiración y exhala. Ese aire que sale del diafragma es el que sale para modular la voz. Para esto, bueno, hay que hacer varios ejercicios, pero es una respiración que si ustedes han llevado artes marciales o clases de canto, les hacen respirar así. Es la respiración natural del cuerpo, pero normalmente por el estrés, la vida cotidiana, el aire lo dejamos acá, en el tórax. Y no, el aire tiene que bajar al diafragma y de ahí salir, y la voz sale más modulada. Hay que entonar bien, modular bien. Incluso hay algunos ejercicios que acá ya no nos da el tiempo, pero para calentar toda esta zona, porque uno cuando está nervioso se pone rígido, los músculos se enduran. Entonces, para que no nos pase eso, se hacen ejercicios. Todo eso es interesante, pero en general, respirar bien para que nuestra voz salga nítida, salga bien entonada. Eso es bien importante. Ya si les toca exponer lo que sea, algo pequeño de 5 minutos, algo de 1 hora, si les toca exponer, aún haciendo un brindis, porque se puede hacer un brindis y todos, discursos así tan pequeñitos como discursos grandes, tienen una estructura, se ensaya. Si ya te avisaron con tiempo, aún dure 3 minutos tu brindis o tu elogio de algún aniversario, de algo que tienes que hablar,
tienes que ensayar. ¿Y cómo se ensaya? Bueno, acá, ¿cómo ensayas tu exposición? Incluso un brindis. El audio, algo pasó. Listo, ya estoy. Cuando estás con la exposición ya lista en la mente, ponte eso, delante de un espejo. Ponte delante de un espejo, mírate. Mírate, no ensaya, tienes que ensayar. No sé que ni aún teniendo mucha experiencia, mínimo se ensaya una vez. Si es que no, muchas veces. Cuanto más ensayes, más seguro vas a estar, más confianza vas a tener. Y también es bueno pedirle a alguien que tengas de confianza que te escuche, que se siente, te escuche, alguien que te va a hacer críticas constructivas, o siéntale a un joven, a un niño, y si te dice, ay, no me aburrí, te entendí, está genial tu exposición, ¿entiendes? O sea, ponle a alguien que te escuche. Eso es interesante para poder ensayar. Esas recomendaciones les doy. Bueno, de ahí es no polemizar, convierte tu nerviosismo en entusiasmo, y mostrar para dar, no para recibir. Esto les voy a explicar, estas 3 últimas recomendaciones brevemente. ¿Qué significa no polemizar? ¿A qué me refiero cuando digo no polemizar? Pues no discutir, a eso se refiere. No tenemos que usar insultos, agresiones delante del público. Ni al llamar la atención a un subordinado, un empleado, alguien que está bajo mi cargo, se tiene que usar palabras soeces, eso no es. Hay que usar, por eso se domina mucho el vocabulario, también el lenguaje hay que dominarlo bastante para usar palabras. Pueden ser contundentes, fuertes, pero no soeces, groseras, insultos. Pero en general, más allá de eso, que es muy fuerte y evidente, si se da el caso que alguien, por ejemplo, están ustedes exponiendo o dando alguna capacitación, o están conversando, incluso negociando, les dan una pregunta capciosa, incómoda, con el fin de desacreditarlos, ¿no? Con mala intención. Lo mejor es evitar la discusión, tratando de reconducir el tema. O sea, un orador nunca debe enfadarse frente a un auditorio, frente a su auditorio, frente a quien está hablando. Y si hay personas que están levantando las cejas, están cruzando los brazos, o así, nos están haciendo cosas así con su cabeza como para molestar, pues no se concentren en ellas. Miren a las que sí visiblemente están comprometidos en su presentación, en sus palabras, ¿no? Y concéntrense en los que sí están interactuando con ustedes y van a estar más seguros, más confiados. No se centren en los detractores. O sea, no, se concentren y siguen. Ahora, cuando yo digo convierte el nerviosismo en entusiasmo, el miedo, manejar el nerviosismo, el miedo, no es fácil. La mayoría de los éxitos de los grandes oradores se basan en el entusiasmo que tiene su mensaje. ¿A qué me refiero con estar entusiasmado? Es tener buen ánimo, un ánimo elevado, es un sentimiento, es amar lo que uno hace. En el caso de la oratoria, del que maneja realmente la oratoria, el que es orador, busca llegar con su mensaje al alma de las personas. O sea, buscamos dejar huella, transmitir, dar un aporte. Si a tu conocimiento le sumas esta cualidad, vas a transmitir y cautivar a tus oyentes, sin lugar a dudas. Imagínate en otras situaciones que vive un ser humano. Por ejemplo, esos atletas que compiten en los Juegos Olímpicos, donde entrenan muchísimo, hemos visto, ¿no? En unos minutos, segundos, se juegan la victoria de su competencia, y obviamente uno piensa, ay, qué nervios, cómo deben estar nerviosos, ¿no? Bueno, hace unos años, por ejemplo, unos periodistas hicieron así como una encuesta, entrevistaban a todos los competidores en unas Olimpiadas, antes y después de los Juegos, y les hacían la misma pregunta, sobre todo a los que habían ganado las medallas de oro, plata y bronce. ¿Estabas nervioso?, les preguntaban. Y todos los atletas respondieron lo mismo. Decían, no, yo estaba entusiasmado. O sea, estos competidores estaban comprometidos con lo que hacían, amaban lo que hacían. Obvio que estaban con señales de nerviosismo y todos tenemos nervios, aún tengamos mucha experiencia hablando, siempre antes de lanzarse a exponer, uno siente nervios, miedo, pero se maneja.
se domina, pero el amar lo que hace es el sentir entusiasmo, transforma eso en otra cosa. Y tiene un impacto muy positivo para ayudar a cambiar la actitud de lo que estás por hacer, ¿no? Al momento de transmitir. Y por último, se muestra para dar, no para recibir. A menudo las personas, cuando hacen buenos discursos o presentaciones, es para vender productos, para vender ideas, para ganar un reconocimiento, a veces para que la gente nos siga en las redes, o simplemente porque nos imponen, ¿no? Eso, y ya tienes que hacerlo, pues. Si no, no asciendes, si no, no recibes tal cosa, cuando te dicen, o hazlo porque te toca. Pero lo hacemos como que ya nos lo pusieron, o buscando un beneficio, un reconocimiento. No, el público que te escucha, sea el que sea una persona, sean muchas personas, aún en la casa, a quien sea, a tus amigos. Las personas se dan cuenta si somos dadores o tomadores. La gente confía más en una persona que da, en una persona que es generosa, no en una persona utilitaria o interesada. Eso es natural, así es. Y el verdadero arte de la oratoria está en llegar al alma humana, en querer que esa persona que escucha se lleve algo, aprenda algo, que realmente sea un aporte, ¿no? Que yo le enseñe, le transmita, no estoy buscando algo a cambio necesariamente, y si se da algo bueno a cambio, pues solo llega, no lo estamos buscando transmitir. Y con estos tips, en general, podemos mejorar un poco nuestra labor de comunicar. En realidad hay muchos más aspectos, pero en este corto tiempo he querido darles un poquito este aporte, y que el arte de saber comunicar requiere de mucha práctica. Los invito a que sigan esos consejos y practiquen. Practiquen la oratoria, aprendan ese arte. Nos va a servir en todo sentido. Es más necesario que nunca, ¿no? Adquirir esas habilidades de la elocuencia, es decir, comunicarnos bien. Pues hoy las exigencias justo de la velocidad, de respuestas, nos imponen cada vez más una mayor destreza en este arte de la comunicación. Y también para convivir, como hemos mencionado, con nuestro entorno, con nuestros colegas de trabajo, nuestra familia. Necesitamos esta herramienta. Cuando estuvimos confinados en la pandemia hace poco, con miedo, ¿no?, a una enfermedad desconocida, cada uno vivió circunstancias diferentes, pero para todos era cuestión de luchar por la vida ante un virus desconocido. Teníamos que entendernos con los que estaban a nuestro lado, dentro de la casa, con quien nos tocó estar a veces solos, a veces nos ha tocado estar con varios en la casa y encerrados, o sea, confinados. O virtualmente también hemos tenido que aprender a hablar de lejos con los demás. Y no fue fácil, ¿verdad? Fue un gran desafío. Me parece que ahí nos hemos dado cuenta con mucha más claridad que la buena comunicación es nuestro medio para entendernos los unos a los otros, para salir adelante, para avanzar en la vida. Saber comunicar es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, así como lo que somos. Por eso, no solo como ingenieros de una empresa, sino como personas, padres, hijos, amigos, como seres humanos, tenemos este desafío que debemos asumir para poder dejar un legado y tener éxito en nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas, si es que tienen algunas preguntas. Le dejo a Franz que pueda moderar, ¿no?, este espacio. Muchísimas gracias, Isabel. La información que nos has compartido es de altísimo valor. Mientras estabas dándonos esta información valiosa, yo estaba pensando en la inteligencia artificial. Y a lo mejor los que estamos aquí presentes dirán, "¿Y este señor que estaba haciendo pensando en inteligencia artificial?". Y es que hay muchas destrezas que las máquinas, los robots pueden tener, pero estaba pensando que hay una destreza que jamás van a poder dominar y que es el tema de la comunicación, porque como no tienen emociones, entonces no van a poder, como decías, Isabel, entusiasmar. Y cada vez se va a hacer más necesario que los ingenieros desarrollemos esta habilidad de la oratoria. Creo que es fundamental para todo, como decías, para presentar un proyecto, aunque sea para ir a pedir un aumento de sueldo, ¿no? O es fundamental que vendas lo que haces.
un profesor de la maestría me decía, hay que ser humildes, pero con lujo de detalles, porque normalmente los profesores son así. Bueno, Elizabeth nos está levantando la mano. Elizabeth, adelante, por favor. Prende. Hola, buenas noches con todos y muchísimas gracias por la Hola. invitación al CIEPI. Siempre ustedes pendientes de nuestro desarrollo profesional. En segundo lugar, a Gracias. Isabel, pues excelente la presentación que nos has hecho. Pues nos hace falta mucho de este tipo de herramientas, siempre ir mejorando. Mi consulta es la siguiente. Hoy por hoy, pues el cara a cara, pues lo estamos retomando nuevamente. Sin embargo, el tema del WhatsApp es un día a día continuo, constante, a nivel personal, a nivel profesional, que pues todos lo utilizamos. Quería saber, mi estimada Isabel, ¿qué recomendaciones tú nos das para comunicarnos en los diferentes niveles, ¿no? A nivel profesional sobre todo, ya que yo últimamente estoy optando por más bien enviar audios para que por lo menos se me escuche de una mejor manera, ¿no? Más cercana a los clientes, inclusive a la familia y todo lo demás, porque siempre un mensaje de texto pues es demasiado frío. ¿Qué recomendaciones hay en este aspecto un poquito del día a día que en todos nos vemos involucrados? Y pues muchísimas gracias por toda la información que nos han brindado. Sí, mira, en el sentido, Elizabeth, gracias por tu pregunta. En el sentido del lenguaje verbal, es mucho más cálido, más eficaz que el escrito, pero aún así, el escrito sería eficaz si lo redactamos bien. Lo que pasa es que ahora en las redes sociales o en el WhatsApp cercenamos el idioma. Es una de las cosas que nos está pasando y lamentablemente eso quita la habilidad de comunicarse. Ya no ponemos las palabras, ponemos los emojis. ya usamos muñequitos o ya no escribimos por qué, pues escribimos una X y una Q. Entonces, ¿qué cosa hacemos al hacer esto? Le desacostumbramos a nuestro cerebro y a nuestra mente a practicar el idioma. La herramienta fundamental para comunicarnos es nuestro idioma. Cuanto más vocabulario tienes, sinónimos, antónimos, pues es mejor para que te puedas comunicar. Por ejemplo, si a alguien tú le dices, ¿qué es ser feliz? Yo les sugiero a todos los que están aquí, además de los tips, que siempre vayan a la raíz etimológica de las palabras. En latín, en griego va a estar, pero como decíamos, comunicar es compartir. Ser feliz, pues puede ser cualquiera la respuesta. Y también depende, ¿no? Algunos dicen, soy feliz comiendo chocolate, soy feliz durmiendo. Pero si nos vamos a la raíz etimológica, viene de la palabra félix, que significa fértil. Entonces, para el origen de esa palabra estaba en relación a la fertilidad. Ser feliz era ser fértil, ser fértil en la vida. Si tú dejabas un fruto, una huella, un algo en la vida, pues eras feliz. Si no se relacionaba a la emoción de la alegría. Entonces uno, al desconectarse un poco de esto, cada vez perdemos esa habilidad. Ahora en el WhatsApp yo sugiero lo siguiente. Si van a escribir, usen el idioma, fuércense, oblíguense a usarlo y de manera corta, breve y mensajes que sean eficaces. Al inicio se demorarán un poco o explayarán un poco el texto, pero no dejen de escribir la palabra o palabras completas del idioma español. Traten de no usar jergas, pocos emojis. Jergas no, porque por ejemplo yo soy peruana, he vivido en Ecuador varios años, pero también conozco chilenos, colombianos, qué sé yo, de todo lado de América Latina. Entonces tú dices una cosa en Perú y en Ecuador es otra cosa, te entienden otra. Entonces mejor usar, no jergas, usemos el idioma. Por ejemplo, decimos en Ecuador eres churón, en Perú te van a decir ¿qué es eso? Eso suena insulto, te van a decir. Claro, si tú dices, tienes el pelo ondulado, el pelo crespo, el pelo rizado, se entiende más. Ahora, insultos de todo hay y en jergas, no, tratemos de no. Palabras soeces tampoco. Usemos más palabras, aún tengamos que ser contundentes. En ese sentido, no groseras, por ejemplo, eso tratemos, pues hay de todo. Nosotros no nos damos cuenta y a veces empezamos a usar un montón de palabras de jergas. Y en el chat, si usas el audio, lo mismo. Breve y completas las palabras. Claro que al inicio no, hoy hasta elaborar, hasta que me salga, pero tanto practicar ya sale. Pero no cercenemos el idioma. Y en cuanto a lo que decía Franz de la inteligencia artificial,
Pues sí, o sea, la inteligencia artificial tiene una capacidad impresionante ahora con el chat GPT, ¿no? Que todos nos hemos impresionado y decimos, Dios mío, ¿hasta dónde esto nos va a superar o nos va a reemplazar y qué va a pasar? Bueno, todo tiene su pro y su contra, ahorita es un gran debate, pero si sabemos usar esa herramienta, pues se puede usar para el beneficio humano. Por ejemplo, hace un ratito estaba viendo yo a un joven que hace música, no es un músico ni cantante famoso, es alguien que sabe de música y hace música. Y se fue al chat GPT y le dijo, a él le gusta Rammstein, que es un grupo de metal alemán, es muy conocido, es como Metallica, pero en alemán. Entonces él le dijo al chat GPT, compónme una música en español al estilo Rammstein, en menos de un minuto, unos segundos, le botó toda la composición, el bot, o sea, el chat, le botó todo. Y ahí le dijo, a ver, ponle la melodía, ¡pum!, le sacó todas las notas. De ahí le dijo, a ver, ¿cuál sería el tempo para tal, para el bajo? ¿Cuál sería para el sonido, para la voz, para el cantante? Y le botaba todo, toda la composición. Eso lo hizo el chat en un momentito, en un ratito. Entonces este joven dijo, ya, a ver, esto me está haciendo una cosa que un ser humano se demoraría horas, si es que se inspira también en hacerlo, lo hizo ya. Entonces él lo hizo, como es músico, lo hizo realidad, lo plasmó con su batería, con todos sus efectos, él también canta. Hizo la mezcla de la batería, la guitarra, la voz, todo, y en 2 horas sacó esa canción. Le salió bien. Pero le puso mucho también de lo suyo, le corregía, le entonaba, o sea, el espíritu de la música, que eso lo siente el humano, los sentimientos, ¿no? Que eso tal vez no tiene el chat o el bot. Entonces tenemos que saber usar todo eso, tenemos que usarlo para el bien. Ahora, obviamente, también se puede usar para la ciberdelincuencia, o sea, mucho depende no de la herramienta, sino de cómo el ser humano usa esa herramienta. Y eso en el caso de los dos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, también pueden escribir su pregunta en el chat, ¿no? No sé si hay alguna otra. Hugo, creo que está levantando la mano. No es No, Hugo. sí. Ya, no sé si algo más. Bueno, en estos 2 minutitos que nos quedan, habíamos programado para 1 hora esta reunión. Quiero informarles que Isabel tiene un viaje programado para mayo a Ecuador y hemos querido aprovechar su visita para organizar para quienes estén interesados en desarrollar sus habilidades de oratoria, un curso que va a empezar el 3 de mayo. Lo vamos a hacer los días lunes y miércoles, en principio a partir de las 6 de la tarde, me parece, que coordinamos con Isabel para que, entendiendo que las personas que tienen sus actividades laborales puedan asistir. Les quiero invitar a que participen. Isabel es una experta en el tema de la oratoria y además es ingeniera, así que conoce bien nuestras problemáticas y dificultades. Así que les queremos invitar a esta actividad, a que pueden inscribirse llamando al CIEPI o mandando un mail al correo capacitaciones@ciepi.es. También quiero, para cerrar la reunión de hoy, quiero invitarles a que lean la revista que ha sacado el CIEPI en este mes, bueno, es trimestral. En esta revista hay información interesantísima, como por ejemplo, cómo está conformado el nuevo directorio, qué servicios estamos dando a los socios. Y quiero darles la primicia de que para el mes de septiembre estamos lanzando la primera feria Expotec CIEPI 2023. Así que no dejen de seguirnos, de estar al tanto de todas las novedades que está haciendo el CIEPI en beneficio de los agremiados y en beneficio de todo el país. Así que sin más, Isabel, pues agradecerte mucho tu participación, tu apoyo, agradecerles Sí. a todos los que han estado acá. Cuéntame. Me habías dicho que justo del curso, brevemente nada más, si se puede poner los temas que ellos podrían seguir si es que vienen al curso presencial, porque obviamente sí es necesario hacer prácticas. El curso dura 15 horas y estaríamos haciéndolo en 3 semanas para que puedan, pues obviamente desarrollar todo este aspecto, ¿no?
de lo que es la oratoria. Entonces, en el temario, brevemente, solo aparte de lo que hemos visto ahora, además se les va a hacer lo que es la arquitectura, o sea, como en la oratoria se usan lo que decimos los 3 momentos de la oratoria. No es así nada más de cómo podemos impactar en lo que sea que hacemos, aún sea, como les decía, al hablar, no necesariamente solo en una exposición, sino también incluso al negociar, al pasar una entrevista de trabajo. Nosotros podemos usar estos elementos para poder desarrollar nuestra oratoria. Las clases son 20% de teoría y 80% prácticas. Entonces yo les espero, si quieren seguir ahondando todo esto del arte de la comunicación, Franz les va a pasar, tiene todo el temario, toda la información al que desea, a su correo. Y bueno, espero poderlos conocer y que podamos vernos y seguir, ¿no? Dándoles un aporte para que puedan de verdad desarrollar mucho más este arte de la comunicación. Gracias, Franz, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Isabel. Muchas Gracias gracias a todos. Muy amables. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias.